Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la clasificación de pruebas y vamos a mencionar algunas de las áreas del ejercicio profesional donde se pueden aplicar estas pruebas. El volumen es muy extenso de las pruebas que existen, por eso vamos a mencionar algunas y sobre todo vamos a destacar aquellas que pueden ser utilizadas o pueden encontrar en otro contexto y que el día de mañana pueden utilizar en su trabajo como profesionales. La clasificación de contenidos que vamos a tener en cuenta hoy son las pruebas de capacidad mental, las pruebas de aprovechamiento, las pruebas de personalidad, las pruebas de interés, actitudes y valores y las pruebas neuropsicológicas. Hay otros contenidos psicológicos que no son contemplados específicamente en estas categorías, pero en líneas generales estas 5 categorías abarcan la mayoría de ellos. A continuación mencionamos algunas de las características de las pruebas de capacidad mental. Entre la categoría de las pruebas de capacidad mental, podemos observar que existen pruebas que miden memoria, que miden razonamiento verbal o numérico, que miden capacidad visual espacial o creatividad. Pero sin duda, las pruebas que más se han utilizado y más desarrollo tienen son las de inteligencia. Este último constructo tiene un desarrollo muy importante en la disciplina y se han generado un conjunto muy amplio de pruebas que miden las inteligencias humanas. Algunos autores proponen distintos modelos teóricos como un factor general o varios factores que estaría compuesta la inteligencia, y generalmente todas estas teorías son utilizadas de base para construir los instrumentos. La característica que tiene este tipo de pruebas es que generalmente se toman de manera individual, son pruebas de ejecución máxima. Esto quiere decir que los usuarios, los que tienen que responder las pruebas, tienen que dar lo mejor de uno para poder realizar los ejercicios correctamente. Como hemos mencionado en otras ocasiones, las teorías psicológicas son las que sustentan y le dan significado a los test psicológicos. Las teorías de inteligencia, existen un conjunto muy amplio de ellas, pero son algunas muy pocas las que tienen mayor sustento científico y son las que realmente se utilizan para la construcción de pruebas que miden este constructo, la inteligencia. Entre aquellos test de inteligencia, uno de los más reconocidos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, son las escalas de Wechsler. Este autor propuso test de inteligencia tanto para adultos como para niños, y ustedes podrían encontrar el día de mañana como profesionales las escalas WISE, que son para adultos, ULQUIS, que son para niños. Tiene distintas versiones, tiene distintos estudios hechos tanto a nivel internacional como nacional, y por lo cual ustedes la podrían utilizar con total tranquilidad. Otra escala muy reconocida de inteligencia es la escala de Stanford-Binet, que surge de los trabajos de Binet al principio del siglo XX. No obstante, esta escala ha recibido muchas modificaciones y distintos estudios. Es muy utilizado a nivel internacional, pero muy poco se ha utilizado en nuestro contexto. Otra categoría de pruebas son las pruebas de aprovechamiento. Estas pruebas miden contenidos relacionados en el ámbito académico, como puede ser matemática, lengua y literatura, ciencias sociales y ciencias naturales. Se pueden aplicar en distintos niveles de educación. En el ámbito de la enseñanza elemental o primaria y secundaria, uno puede conocer las pruebas Aprender en el ámbito local o las pruebas PISA en el ámbito internacional. Generalmente este tipo de pruebas son de ejecución máxima, donde se le exigen a los estudiantes que puedan dar lo mejor de cada uno sobre los contenidos, los ejercicios que se le están evaluando, y tiene la característica que no se busca un resultado solamente individual, sino que se busca un resultado a nivel grupal. Es decir, que las evaluaciones que se hacen con este tipo de pruebas están asociadas para poder medir el nivel de conocimiento o logro de aprendizaje de una población en particular. Otro tipo de pruebas son más de carácter monotemático.
Es decir, hay pruebas que se utilizan para evaluar el nivel de conocimiento alcanzado en una profesión, como puede ser en psicología, en química, en física, ¿sí? Como también hay pruebas de esa característica que se utilizan para poder dar certificación profesional. No es un, un ejercicio muy común en nuestro contexto, pero en otros países sí, que para poder tener y ejercer como profesional tienen que poder pasar un nivel de rendimiento específico para poder estar habilitado como profesionales. También en algunos casos, en algunas profesiones, si quisieran trabajar en un ámbito muy particular, también tienen que rendir pruebas muy específicas para poder saber si están habilitados como profesionales. Entre las pruebas que mencioné o más conocidas están las pruebas PISA, están las pruebas Aprender, están las pruebas de la UNESCO que son las ERCE y que en realidad lo que se busca es poder hacer un panorama general de los logros de aprendizaje que tiene una población y en el caso de la prueba PISA lo que se busca es poder comparar los logros de aprendizaje de distintas poblaciones. Otra categoría de pruebas son las relacionadas con la personalidad, ¿sí? Sobre todo las pruebas de personalidad de carácter objetivo. Este tipo de instrumentos se suelen denominar como cuestionario de personalidad o inventario de personalidad y miden rasgos normales o trastornos de personalidad o algunos constructos psicológicos relacionados con personalidad muy específicos, como puede ser ansiedad o depresión. Generalmente este tipo de pruebas están dentro de la categoría que son de respuesta típica, es decir, que los que utilizan este tipo de instrumentos no existen respuestas correcta e incorrecta, y si manifiestan o mencionan mediante el instrumento cuáles son las características que más los representan. Generalmente las respuestas son de carácter cerrada y pueden utilizar escalas que son de verdadero o falso o escalas tipo Likert desde totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo con esta descripción sobre mi comportamiento. Este tipo de prueba difiere de las pruebas proyectivas, donde generalmente están basadas en un modelo teórico diferente, donde los estímulos o las actividades que se presentan en ese tipo de prueba dependen mucho de la formación del profesional teórica para poder hacer una interpretación. Por lo tanto, tiene un carácter más subjetivo con respecto a las pruebas de personalidad que hemos mencionado anteriormente. Entre los instrumentos más reconocidos podemos encontrar el NeoPR, que mide rasgos de personalidad normal, que realmente está basado en el modelo de los 5 grandes factores de personalidad y que mide 30 facetas mucho más específicos. Son instrumentos que muy amplios, de 250 a 300 preguntas, y que hace un panorama muy general de lo que sería la personalidad de un ser humano normal. Otros instrumentos como el MPI son utilizados en el ámbito clínico, miden distintos aspectos de la personalidad, pero principalmente asociados con lo que son los trastornos de personalidad y es muy utilizado en ese ámbito. Y otro tipo de instrumento como puede ser el inventario de presión de Beck o el inventario de conductas alimentarias, que son más específicos y están asociados para poder identificar esos constructos en particular, los niveles de depresión o comportamientos atípicos con respecto a la alimentación en los pacientes. Otra categoría son relacionados con la medición de intereses, valores y actitudes. Entre esta categoría lo más importante, lo más destacable o lo que más se ha estudiado son en relación a los intereses profesionales. Del mismo modo que pasa con los instrumentos de inteligencia y de personalidad, hay un modelo teórico muy fuerte que ayuda a que la mayoría de los instrumentos estén basados en ese modelo, que es el modelo Riesack de Holland. Por lo tanto, existe un conjunto muy amplio de escalas que miden intereses y que miden este perfil en particular. Son muy utilizados en el ámbito nivel secundario, cuando tienen que elegir una profesión o una carrera, y también cuando tienen que elegir algún oficio en particular. También son utilizados en el ámbito universitario, sobre todo cuando existen dudas con respecto
a la carrera elegida o cuando necesitan tomar una decisión de algún eh, eh, perfil específico de cada carrera. ¿Sí? También están las escalas de valores y actitudes que generalmente se utilizan mucho en lo que sería en el ámbito social y sobre todo para poder identificar o poder estudiar cuáles son las opiniones o las actitudes que tiene la población o una persona en particular con respecto a grupos, temas, religión, política, etc. Dentro de los instrumentos más reconocidos puede estar el instrumento de CUDA, el Strong, el Self-Directed Search, que son todos instrumentos basados en el modelo RIASEC. Y en nuestro contexto tenemos un instrumento muy conocido que es el SIP, que es uno de los módulos que tiene el programa SOBI 3, que se utiliza mucho en el ámbito de orientación vacacional y donde es un instrumento creado en nuestro contexto que tiene muy buenas propiedades psicométricas, tiene baremos locales, aunque una de las principales críticas que se puede mencionar a ese tipo de instrumentos es que no tiene una teoría de base en particular. Ya cuando veamos más adelante la unidad sobre intereses, los test de intereses, vamos a mencionar un poco mejor cómo están compuestos y cuáles son las características de este tipo de pruebas. Otra de las categorías son las pruebas neuropsicológicas. Estas pruebas tienen como base o un modelo teórico que lo sustenta lo que sería el sistema nervioso central, ¿sí? Y específicamente lo que es el cerebro. Lo que buscan este tipo de pruebas es poder encontrar una medición de aquellas capacidades cognitivas o comportamentales que están asociadas con áreas específicas del cerebro. Entre las pruebas más utilizadas podemos encontrar la batería de Luria, que es uno de los investigadores más fuertes en este campo, que ha desarrollado un conjunto muy amplio de investigaciones y de los cuales ha generado una batería muy amplia donde se podría medir gran parte de las funciones cognitivas relacionadas con el cerebro. En este campo también se utiliza mucho algunos test de inteligencia, como por ejemplo dentro de la escala del WIS o del WISE, depende si sea un adulto o un niño, se utilizan las escalas de memoria o puede ser de fluidez verbal para hacer evaluación específica de algunos componentes neuropsicológicos. Del mismo modo, cuando veamos la unidad sobre test neuropsicológico, también vamos a desarrollar con mayor profundidad cuáles son las características y vamos a observar que ahí existen baterías que son fijas, amplias, que se tienen que hacer una evaluación completa de toda la batería y hay otros casos donde las baterías son más flexibles y depende del profesional y depende de los recursos que tiene, va armando un conjunto de subtests que permite medir o mapear las principales funciones cognitivas relacionadas con el cerebro. Bueno, como mencioné, este tipo de pruebas, que son un montón, realmente existen un conjunto muy amplio de instrumentos de medición, son utilizados en distintas áreas del ejercicio profesional. Acá voy a mencionar únicamente 4, pero tengan en cuenta que en el ámbito de la psicología política, en el ámbito de la psicología forense, en el ámbito de la psicología del comportamiento del consumidor. eh, Existen, bueno, distintas áreas donde realmente se utiliza un conjunto muy amplio de instrumentos. Acá hacemos mencionar algunos donde la mayoría de los profesionales sabemos que se utilizan este tipo de instrumentos. En el ámbito clínico, obviamente, tiene distintas funcionalidades. Principalmente es poder identificar algún tipo de problema de los pacientes. Cuando un paciente se acerca a un profesional, a un terapeuta, y este terapeuta necesita hacer un diagnóstico en sus primeras sesiones, puede ser, no siempre, que utilice algún instrumento para poder ayudar a realizar un diagnóstico más específico. ¿Sí? Poder realizar algún instrumento que mida algún tipo de síntomas o de trastornos o depende de lo que necesite en ese momento, puede ayudar a poder a realizar o diagnosticar específicamente el cuadro clínico de cada paciente. También ayuda a poder colaborar e identificar
la naturaleza o la gravedad de los problemas que pueden estar presentados en una persona en particular. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología educacional, un paciente, un niño, puede venir con un diagnóstico con problemas de aprendizaje y mediante la administración de alguna prueba de capacidades cognitivas, por ejemplo, un test de inteligencia como el WIS, podría observar cuáles son el rendimiento en esas capacidades y puede identificar cuál de ellas podría estar relacionada con este problema de aprendizaje y también proponer algún tipo de intervención o de trabajo para estimular esas capacidades que están relacionadas con este problema de aprendizaje. Eh, También se utilizan las pruebas para poder hacer seguimientos. En el ámbito de la neuropsicología es bastante común. Generalmente se utiliza la evaluación en una primera etapa, luego en el transcurso del programa terapéutico se van realizando nuevas administraciones de los mismos test con el objetivo de poder observar cuáles son los cambios que se van generando mediante las intervenciones psicológicas. Eh, bueno, otra área donde se aplican mucho los test psicológicos es en el ámbito educacional, ¿sí? En las pruebas de aplicación de pruebas de aprovechamiento o las pruebas de capacidades cognitivas son utilizadas en este ámbito. Eh, ¿Para qué sirven? Bueno, para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Esa información que se obtienen como la prueba PISA, por ejemplo, con la prueba Aprender, es información muy valiosa para tanto para los estudiantes en particular como los docentes, para los colegios, para las autoridades de un gobierno, porque permite generar una información sobre cómo va avanzando o no en los logros académicos de la población estudiantil. Si necesita hacer algún cambio, alguna modificación o algún tipo de fortalecer algún área en específico, se pueden generar modalidades de intervención para mejorar el aprendizaje. Otro tipo de evaluaciones que se hacen, que se pueden hacer también dentro del ámbito educativo, son para evaluar las capacidades cognitivas. En nuestro contexto es muy poco utilizado, pero en otros países muchas veces se utilizan para poder generar un ranking de el rendimiento de las capacidades o aptitudes de un estudiante y algunas universidades utilizan ese tipo de información para poder brindar becas y poder captar estudiantes con mayores niveles de habilidades. En el ámbito laboral también se utiliza mucho. En nuestro contexto, en la mayoría de las veces se utilizan pruebas proyectivas, pero también algunos profesionales utilizan pruebas de carácter psicométrico. La función principal es poder hacer la selección de personal. Generalmente una empresa busca un perfil en particular. Los profesionales que trabajan en recursos humanos delimitan ese perfil que están buscando y utilizan generalmente pruebas psicológicas para poder establecer dentro de la selección o de los candidatos cuál estaría más cerca de ese perfil en particular. Se utilizan muchas las pruebas relacionadas con la motivación, con el trabajo en grupo, liderazgo, personalidad y también algunas pruebas relacionadas con las capacidades. También se utilizan las pruebas en el ámbito de las empresas o las organizaciones como para poder mejorar el desempeño o funcionamiento de sus empleados. En ocasiones se hacen selección para ver cuáles serían las tareas que se tienen que realizar y cuáles son de los empleados que existen en ese momento los que podrían funcionar mejor en cada una de las áreas. Por ejemplo, uno puede pensar en una automotriz donde debería utilizar una serie de instrumentos para poder evaluar cuáles son operarios o cuáles pueden estar capacitados para realizar trabajos de oficina. Bueno, otra área donde se utilizan mucho los test psicológicos es en el ámbito de investigación, principalmente porque eh, la psicología como ciencia necesita de poder hacer una cuantificación, una medición de los constructos. Dentro de las características o los ejemplos que podemos tener en cuenta cuando utilizamos test psicológico, puede ser cuando definimos una variable operacional como una variable dependiente y utilizamos un test como para poder medir el nivel de ansiedad o depresión de una población y ver qué factores sociales o económicos o características particulares podrían estar explicando la variabilidad de esa variable.
O en otros casos, en otras ocasiones, uno puede utilizar los test para poder describir características propias de una población. Si uno quisiera saber cuáles son los principales trastornos que tiene una población, podría administrar un instrumento y podría describir cuáles son los más frecuentes o menos frecuentes y si estos niveles de frecuencia de trastorno están asociados con respecto a la edad u otras variables en particular. Y bueno, obviamente lo que es el desarrollo de los test psicológicos es un área que sigue avanzando continuamente, siempre se está buscando la forma de poder mejorar la calidad de los instrumentos, de la precisión de los mismos y del modo de poder evaluarlo, poder administrarlo de forma más eficiente. Es por eso que van a encontrar instrumentos que fueron desarrollados con un modelo en particular, como teoría clásica de los test, que después fueron evaluados con modelos con teoría de respuesta al ítem, y luego se pueden utilizar como pruebas a medidas para poder medir esos conductos en particular. Como también pueden encontrar pruebas que son diseñadas en lápiz y papel y luego son trasladados a una aplicación como una app para poder hacer una evaluación más rápida, más precisa de esos conductos que uno quiere medir. Bueno, la idea de esta clase era poder dar un panorama general de cuáles eran las principales pruebas psicológicas y cómo sería una clasificación según sus contenidos. También cuáles serían las principales áreas de trabajo donde se pueden aplicar las pruebas psicológicas. Hemos dejado de lado otras áreas del ejercicio profesional como la psicología sanitaria, la psicología política, la psicología forense, la psicología del comportamiento del consumidor, la psicología del deporte, ¿sí? Donde sí se utilizan muchos instrumentos de medición, como también hemos dejado de lado en esta clase otros criterios para clasificar las pruebas, como son referencia norma versus referencia criterio, o modelos teoría clásica de los test o modelos teoría de respuesta al ítem, o forma de lápiz papel o computarizado. Esto se debe porque la mayoría de las pruebas que nosotros hemos mencionado están basadas en contenido y pueden tener distintas características que pueden ser computarizados lápiz o papel o pueden ser basados en un modelo teórico en particular en su construcción. Por lo tanto, sería muy difícil poder identificar en cada caso particular cómo son las características de esos instrumentos. En la próxima clase seguiremos avanzando con respecto a lo que es la psicometría y especialmente vamos a comenzar con las pruebas de inteligencia relacionadas con la unidad número 2. Bueno, muchas gracias por todo y estamos en contacto.